Buenos días, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los cafés de los jueves con Cris, el café 13, el café que te da herramientas para acelerar tu aprendizaje y ahora mejorar la educación con nuestros hijos. Creo que ya teniéndolos en casa todo el día, pues nos han surgido bastantes retos y estamos viendo de más cerca cómo son nuestros hijos y cómo nosotros nos estamos comportando con ellos, ¿no? Es una manera de mejorar o de empeorar. Yo he decidido tomar el camino de mejorar. Mi referencia siempre van a ser más gente especializada usando las neurociencias. Creo que la gente que ya me conoce sabe que mis bases, mis referencias son estas. No estoy escuchando a las abuelas ni a los papás que no han abierto nunca un libro sobre la educación y que solo por ser papás te van diciendo lo que está bien y lo que está mal. No comparto muchas ideas de mucha gente alrededor y yo prefiero tomar decisiones sobre la educación de mi hijo con base a estos tipos de documentación. Ella es Catherine Guega, es una pediatra y se especializa en la infancia. Me parece muy interesante su libro sobre todo esto porque nos da situaciones concretas y qué pasa, ¿no? A veces nos pone la misma situación como tratamos a nuestros hijos, si así trataríamos a nuestra pareja o a nuestra mamá, nuestro papá, y entonces nos dice, ¿verdad que está un poco raro este tema? Y nos explica sobre todo el por qué debemos de cambiar de actitud por el daño que estamos haciendo dentro del cerebro. No tanto desde un punto moral o desde un punto del bien, del mal, sino desde un punto cerebral, ¿ok? Su base son de las neurociencias sociales y afectivas. Por eso me interesa eh, mucho hablar de estas referencias en mis cafés. Siempre voy a hablar de gente así, neurocientíficos, gente que saben más allá, que, ay, pues yo fui mamá y eso me funcionó, ¿ok? Quiero ser una persona que se pueda comprometer con la educación de mi hijo y ahora pues estoy compartiendo esta información con ustedes para que lo apliquen con sus hijos, pero mi compromiso con mi hijo no es repetir los patrones que me han inculcado en mi casa y tampoco son los que yo voy a escuchar de mis amigos. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus temas y yo lo único que quiero es entender cómo funciona para mejorar mi comportamiento ante mi hijo, para que él esté bien, para que él esté feliz, para que esté pleno, para que pueda vivir su vida bien. De hecho, ahorita lo aprovecho para que hagan un ejercicio eh, de cómo quieren que sus hijos sean de grande. No que sea médico o cantante o whatever, pero realmente qué quieren que puedan hacer sus hijos en la vida. Porque de esto les va a obligar a preguntarse todo lo que están haciendo con ellos, ¿ok? Si quieren que sean autónomos, pues habría que dejar, no sé si es el caso de las personas que me están viendo, pero vamos a imaginar, yo quiero que mi hijo o mi hija esté autónoma, pero cada vez que intenta hacer algo, yo estoy atrás y no, porque te vas a caer, no, porque te vas a hacer esto, no, porque te vas a romper un brazo, ¿ok? Bueno, este tipo de actitud no va a hacer que sus hijos sean autónomos, les advierto. Y esto, pues aquí hay muchos ejemplos del por qué y nos están explicando el cerebro.
desde el tema del cerebro. Ok, el tema de hoy no es la autonomía, sino el miedo en nuestros hijos. Eh, el miedo es una emoción y es una emoción que puede ser positiva también para nosotros, de hecho. ¿Por qué es positiva? Porque nos permite sobrevivir. O sea, si tenemos miedo, pues nos vamos a poner a correr, ¿no? Vamos a salvar nuestra vida. El problema con el miedo es cuando se repite una y otra vez en nuestra vida. Y eso sí daña el cerebro. También daña el cerebro a los adultos, ¿eh? Por cierto. Pero ahora estamos hablando de las crías. Por eso es tan importante evitar todos estos temas del castigo o de las amenazas, temas que ya hablé la semana pasada. Les invito a que lo vuelvan a ver si lo han visto y cosas que no nos queda claro todavía, o que lo vean, punto, y que entiendan un poco. Siempre teniendo, les pido que no me crean, busquen también su información y también háganlo con sus hijos, ¿ok? Em, el tema del miedo. Hay que entender que el miedo es algo sumamente fuerte en los niños, en los bebés, porque esto es la emoción que resalta ante que otra cosa, porque ellos necesitan esto para sobrevivir, más que uno, y no tienen esta capacidad de razonar, y menos cuando acaban de nacer, ¿no? Conforme vayan creciendo, evidentemente se van formando otras partes del cerebro y poco a poco pueden tener distancia, pero estoy hablando, digamos, de entre 0 y 5 años, 6 años, y, y por eso surgen muchos miedos que a veces nosotros como adultos con nuestros ojos decimos, ay, ¿por qué tiene miedo de esto? Y hace todo un show. Eso es que hay que dejar de hablar así, por favor, ¿no? Yo también lo he dicho a cada vez que yo me escucho y me digo, shh, cállate, ¿ok? Porque no es un show, no están haciendo un show, no tienen esta capacidad de manipularnos, ¿ok? Es un cerebro bastante inmaduro, el de nuestro hijo, y por consecuencia es un cerebro frágil. También no tienen esta capacidad de tomar distancia a lo que les sucede. O sea, no van a reflexionar diciendo, ah, sí, no puedo tener este dulce, entonces entenderé el tema y me iré con calma a mi cuarto. Pues no, porque genera muchísima frustración en ellos, muchísima rabia, y como no tienen esta capacidad de racionar y de manejar esta emoción, pues la van a expresar así, con rabietas, lo que decimos nosotros adultos, ¿no? Em, Sienten las emociones intensamente, además de el miedo, todo lo sienten muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo hablo específicamente del miedo, pero yo invito de verdad a que poco a poco empiecen a guiar a sus hijos a poder ubicar sus emociones dentro de uno y saber qué está pasando. Ok, primero hay que saberlo hacer como adultos, ¿no? Y creo que no es tan evidente que nosotros adultos sepamos hacerlo, ¿ok? El otro día hice un ejercicio bonito con mi hijo, se los voy a compartir, y le gustó mucho, y cada vez que ya se siente un poco entre rabia o lo que sea, pues regresamos a esta rueda de las emociones, se llama, ¿no? Entonces, este monstruo
tiene todos los colores, entonces tiene muchísimas emociones y no sabe bien cómo ubicarlas, ¿no? Luego en verde es la serenidad, luego es la alegría en amarillo, luego el miedo en gris, el monstruo de rojo es el enojo y en azul es la tristeza. Bueno, voy a aprovechar, se los voy a decir en francés. En vert, la sérénité, en jaune, la joie, en gris, la peur, en rouge, la colère et en bleu, la tristesse. ¿Ok? Lo que quiero hacer con esto no es una clase de francés, pero pues me encantó, entonces se los voy a compartir anyway. Es que cuando lo hicimos le llamó mucho la atención y ahora cuando le pasa, empieza a tener, y yo también, porque yo no tenía el hábito, de ir a buscar esta cosa. Y entonces le digo, bueno, pues, ¿qué sientes? No, pues siento coraje, no, pues no tanto coraje, no, es que me siento triste y no sé qué, ¿no? Eh, Eviten el intelectualizar, ¿no? Es decir, intelectualizar en el sentido de elaborar demasiado. O sea, su hijo o su hija, dependiendo de la edad, no siempre va a poder decir, es que me siento triste porque me parece que tal y tal y tal. O sea, es muy complicado elaborar a este nivel para sus hijos, pero que por lo menos logre esto. Yo digo que se puede empezar desde los 3 años, empezar a hacer esto. Mientras tanto, cuando les pasa, lo único que hay que hacer es acompañarlos, estar. Eh, el miedo, el miedo, como yo lo que quiero que entiendan es, si ustedes sienten miedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes sienten miedo? ¿Creen que van a procesar el miedo con una persona que está al lado de ustedes diciéndoles qué hacer y cómo hacerlo y gritando y diciéndole que es un estúpido o una estúpida? ¿Verdad que no? Y hacemos a veces o muchas veces o demasiadas veces esto con nuestros hijos, ¿ok? Tienen miedo de nosotros porque ya les dijimos 3 veces de ir a dormir y no duermen y entonces empezamos a gritar y ahí empieza el nivel de cortisol en el cuerpo de nuestros hijos y empieza el estrés muy, muy fuerte. Para ellos es muy, muy fuerte. Y es horrible irse a dormir con esta sensación y con este miedo. Piensen en esto. Nadie se quiere ir a dormir con estas sensaciones, perdón, de miedo, de angustias, ¿no? Por eso hoy en día nos invitan mucho, mucho y más hoy en día a meditar, a pensar positivo, a estar, bueno, si ya lo enseñáramos a nuestros hijos hoy en día, creo que otra cosa sería hoy. Entonces, si queremos que ellos vivan un mundo mejor, pues yo creo que podemos empezar a enseñarles este tipo de cosa que no hemos tenido, que sabemos que es benéfico para ellos a futuro o en este momento, ¿no? Que empiecen a respirar. Eh, acompañar con seguridad. Acompañar con seguridad es estar con ellos, protegerlos, que no se vayan a golpear, que no se vayan a caer, pero caer una caída muy fuerte, ¿no? Que se puedan lastimar muy fuerte. Y es acompañar sin juzgar. Otra vez, la vez pasada yo los invitaba a callar, porque tenemos esta tendencia, es que, ay, no pasa nada, es que, ay, no es para tanto y no sé qué, pero ellos lo sienten muy fuerte y es muy importante que validen lo que les pasa, ¿ok? Entonces pueden invitar o proponer un abrazo, un cariñito, ¿no? Pueden proponer un vaso con agua, pueden proponer solo estar y callar y decir, aquí estoy y pues te espero, ¿no? Eh,
¿Por qué es tan importante ayudarles a hacer esto? Porque, y se lo pregunto al aire, porque nunca sucede de manera en la vida adulta, estas crisis de ansiedad, crisis de estrés, que estamos como bloqueados y no sabemos dónde o cómo, estamos estresados y no sabemos cómo manejar este estrés, las emociones, ahora tenemos que tomar cursos de emociones, de inteligencia de todo tipo, porque no sabemos manejar nada, porque nadie nos enseñó y solo nos educaron a seguir una norma. Ir a la escuela, bañarse, hacer esto, hacer el otro, y no hay como pensamiento crítico y menos una educación emocional. Yo lo dejo así, viendo cómo estamos de adultos y ver realmente lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son finalmente las actitudes que tenemos que adoptar cuando sienten miedo nuestros hijos? Uno es paciencia y a veces hay que tomar en cuenta que lo que dicen no es lo que es, ¿ok? Recordar lo que les acabo de decir sobre el cerebro. Dejen de interpretar los actos como berrinche, como me está provocando. Hay que guiarlo y esperarlos con amor. Validar sus emociones cada vez que les dicen, o sea, que a veces no es solo miedo, vaya, pero cuando hay una actitud, una rabieta, lo que podemos llamar, y algo que no estamos entendiendo, no digan nunca, eh, no pasa nada, no llores por esto porque no vale. O sea, si se lastima y es un poquito, pues en efecto, no pasa nada. O rompe un vaso, pues sí, no pasa nada. Ok. De hecho, no hagan dramas de vasos rotos, de se le rompe un plato, menos gritarles, ¡ah! Haciendo estas cosas, porque esto sí genera mucho miedo. ¿Ok? Estar, a pesar de su comportamiento, no juzguen. Qué mal educado eres, qué mal no sé qué, porque aparte si les dicen qué mal educado eres, pues ¿quién educa, supuestamente? ¿No? No intelectualicen, ya lo dije. Eh, Intelectualizar es que ellos empiecen como a elaborar qué les está pasando y por qué está pasando y acepten, esto lo noté, esto no lo dice ella porque culturalmente creo que no lo vivimos, pero, y yo lo he notado aquí, el aceptar simplemente un no quiero. Un no quiero es una respuesta válida. No tengo por qué justificar a nadie un no quiero. Y aquí se enrollan muchísimo con el tema del no quiero. No, pero ¿por qué no quieres? No sé qué. Y empieza cada quien a jalar la cobija de su lado, ¿no? No quiero, punto. No voy a elaborar, no voy a justificar, no voy a decir por qué no, no sé qué. No quiero. Y empiezan a hacerlo con sus hijos. Es decir, si les dicen no quiero, es no quiero. Y eso es muy importante que lo hagan porque así van a evitar muchos abusos y no solamente sexuales. O sea, no quiero llegar al drama de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Nadie desea esto. Pero con que respetáramos un no quiero y no estuviéramos haciendo todo un torbellino dentro de sus cabezas para que cambien el no quiero por un quiero, porque a mí me parece que ya tiene que querer esta situación, creo que cambiaríamos mucho. No quiero hablar con tal, ya, cuelga, tú. Ok, pero cuelga bien. Diles adiós, bye, gracias, luego hablamos. Y ustedes enseñan cómo llevar a cabo un no quiero, sin estar enrollándonos
pero con asertividad. Creo que si enseñamos estas cosas a nuestros hijos, vamos a ganar mucho, mucho, mucho. Unos datos más, ¿no? Si se dan cuenta, pues los niños son vida, se mueven, juegan, exploran. Y a mí me encanta, ya lo había mencionado en unos cafés donde hablaba del aprendizaje y también obviamente del cerebro. Y hay un chavo que me gusta mucho, se llama Jim Quick, él dice, el cerebro en movimiento, perdón, un cuerpo en movimiento es un cerebro en crecimiento. Y me gusta mucho esta idea porque también como adultos tenemos que movernos. Y los niños nos están enseñando también que movernos hace parte de la vida. Es bueno para nosotros movernos, ¿ok? Aunque estemos encerrados ahora en nuestra casa, hay que moverse, hay que hacer ejercicios. Habría que hablar también de estos temas de estar sentados no sé cuánto tiempo para la comida. La inmovilidad también estresa mucho a los niños. Entonces, de hecho, hago una paréntesis. Pónganme en los comentarios los temas que quisiera que yo tocara, como son, por ejemplo, yo tengo una lista, les voy a decir, ¿no? Temas de comida, temas de sueño, tema de llantos o sonrisas, que son emociones, reacciones, enojos, ya lo estoy tocando con el tema del miedo también, el tema de los berrinches, pero como más específico, ¿no? Temas más específicos. Yo me quedo mucho con lo general últimamente porque no le quiero entrar tanto en lo específico de cada persona, pero pues yo creo que es importante que vayamos aterrizando más y más en casos concretos, ¿no? El tema de no me obedece mi hijo o mi hija, ¿no? Las peleas también entre hermanos, cómo manejar estos temas, ¿no? La escuela, no quiero ir a la escuela, ¿qué hacemos? Eh, los tiempos de videojuegos, las tabletas. Em, Cuando ya tenemos hijos, también hay un tema importante que hay que cuidar, es el tema de la pareja. Cuando también ya no podemos más, ¿qué podemos hacer cuando no podemos más? Es un poco contradictorio, pero sí siempre hay salidas y salidas positivas para todos. Y toda esta actitud, a lo mejor podríamos hacer un café sobre este tema. ¿Qué es la actitud? Me gusta más la palabra en francés que dicen l'actitud bienveillante. Eh, lo habla mucho, de hecho, un psiquiatra que me encanta, que es un francés, Cyrulnik, Boris Cyrulnik, y habla mucho también del tema de la resiliencia, creo que así le dicen en español, ¿no? La resiliencia. Em, ya me fui por otro lado, pero por favor, que sería la actitud bienveillante, sería como actitud acogedora en español, cómo contener a sus hijos, ¿no? Esta actitud así, ¿no? O sea, me gusta este gesto, porque realmente es lo que debemos hacer. Quédense con esto, a lo mejor visualmente, y cada vez que tienen un conflicto, piensen en contener a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, ya hice una paréntesis, nada más por si necesitan algún video o algo sobre este tema en específico, ¿no? Em, ¿Qué pasa cuando estamos cansados y que ellos siguen jugando y que al final la vida para ellos es un juego? Creo que aquí nos están dando un gran aprendizaje, que dejaríamos muchas cosas atrás si viéramos un poco la vida como ellos la ven. Es un juego. ¿Por qué no hacemos este acuerdo, ustedes y yo, entre nos? Nadie está para decir que hicimos un acuerdo o no, pero yo por lo menos lo hago con ustedes.
un acuerdo de cuando estamos cansados, de sacar una fuercita más para dar el gusto del juego. Puede ser algo muy sencillo, pero todas estas tareas que a veces nos están pesando, tratar de buscar algo lúdico para que puedan comer en paz, que puedan bañarse tranquilamente y que puedan ir a dormir sin gritos ni golpes, ¿no? Entonces el acuerdo es respirar, tener paciencia y intentar un poco más agradeciendo la vida que los tenemos a nuestro lado. ¿Va? Yo hago el acuerdo con ustedes porque lo hago todos los días. Y a veces ya estoy cansada y digo, no, ya tengo que recuperar este ánimo, ¿no? Em, Piensen también que nuestros hijos nos reflejan como papás o por lo menos o los adultos que cuidan a los niños. Entonces, cuando hay una emoción negativa que se está reflejando como una positiva, pero cuando es positiva, pues qué bonito y ya no vamos a ir más allá. Lo que queremos arreglar es lo negativo. Cuando hay una emoción como el miedo, que se está reflejando a través de en nuestros hijos, muchas veces, bueno, no es muchas veces, es lo que sucede es alrededor. Entonces hay que ser pacientes y hay que observar mucho o sea, hay que observarnos, qué hacemos nosotros y si viven con más gente, observen a esta gente, cuál es la dinámica, qué cambió. O también pueden ser los temas de la tele, qué tanto ve la tele, qué ve en la tele, cómo procesan la información, que by the way no procesan la información, entonces todo se va al inconsciente y todo sale en los sueños, por eso puede haber más y más pesadillas si los dejan demasiado en frente de la tele y sobre todo con contenido muy violentos o que mueven mucho, ¿no? Hoy en día es lo que yo vi el otro día con mi niño y dije, no, pues eso no, o sea, yo hasta yo me mareo, ¿no? Entonces, no, por favor. Los cuentos. Hay un cuento que yo no quería que llegase a mi hijo, pero ya está, que es la Caperucita Roja, porque ya piensa que los lobos son malos y yo no quería esto, pero pues ya llegó y estoy pues acercándome al asunto como puedo, ¿no? Hay que cuidar mucho que meten en la cabeza a sus hijos, como tenemos que cuidar lo que metemos también en nuestra cabeza. Es nuestra alimentación al final del día, ¿no? Pónganse en la cabeza que nuestro rol como padres es enseñarles el camino de la vida y hay muchos. Mi camino de vida, mis creencias, mi forma de vivir, seguramente no es la misma que la de ustedes y es válido, ¿no? Entonces, ¿por qué a fuerza queremos educar de una forma específica a nuestros hijos cuando al final la vida nos puede ofrecer un montón de maneras de actuar, de maneras de pensar? Entonces, pues traten de guiar sin decir siempre que tienen la verdad absoluta o ustedes mismos no actuar en la educación con sus hijos desde el miedo. Es que si yo hago esto, ya pierdo autoridad y mañana me va a pegar. Si yo hago esto, mañana va a ser un niño rey, un tirano, ¿no? No eduquen tampoco sobre el miedo de ustedes y entonces ubiquen porque tienen miedo de que sea así. Sería más bien mi sugerencia en lugar de educar con castigos o con usando el mismo miedo de sus hijos para que acudan a hacer lo que ustedes quieren, ¿no? Cuidado con esto, porque si seguimos con esta práctica, va a ser muy complicado que ellos sean lo que quieren ser y, y no pueden respetar sus
propias emociones o sus propios deseos. No cortemos los deseos de nuestros hijos, por favor, porque eso es lo que va a alimentar todos los movimientos en sus vidas, en las nuestras, por ejemplo. Si no tengo deseo de aprender o de ser mejor persona, difícilmente me voy a poner a leer o a buscar más información. Entonces el deseo se tiene que alimentar, se tiene que dirigir bien, no se tiene que castigar, no se tienen que cortar las alas. Entonces, proteger sin sobreproteger, pero tampoco es proteger dejándolos a la deriva, ¿ok? Es como, por eso es un arte la educación. Observen a sus hijos y yo lo que quiero que vean al observar a sus hijos, si un niño no o una niña no está viviendo con miedo o con algún conflicto, observen sus reacciones. Cuando un niño o una niña está educado con amor, o sin amenazas ni recompensas, son niños que van a ver tranquilidad, son niños que van a expresar lo que quieren, sus emociones, sonríen, se ríen de muchas cosas, expresan sus penas, sus miedos, pueden hasta expresar que están cansados, tienen un placer natural por vivir, se mueven mucho, son alegres, son exploradores, quieren tocar todo, se suben, se trepan, hablan, buscan, son juguetones, sociables, curiosos, toman hasta iniciativas, tienen propuestas a veces. Y cuando no sucede esto, pregúntense qué pasa en casa, qué estoy diciendo yo, ¿ok? Porque así va a ser más bien el enfoque, no va a ser que él esté mal, sino que yo estoy haciendo mal para que él esté mal, ¿ok? En la escuela es un poco lo mismo, pero es otro tema. Y pues ya, creo que ya bueno, yo he hablado mucho, no sé si ha ayudado bastante mucho en este tema. Por favor, pongan sus comentarios, díganme si estuvo bien, si les gustó, no les gustó, no sé qué, sus comentarios positivos, negativos, problemas, en qué puedo ayudar, orientar y a lo mejor un tema que quieran que hablemos la semana que entra, porque con mucho gusto me preparo y les busco la información bien, bonita, para que tengamos a nuestros hijos brincando ahí. Y voy a terminar con una oración, una cita de John Lennon, no sé si la conozcan, no sé si la conocen. Dice, cuando yo era pequeño mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando yo fui a la escuela me preguntaron lo que yo quería hacer de grande y yo contesté feliz. Me dijeron que yo no había entendido la pregunta y yo solo contesté que ellos no habían entendido la vida. Y creo que es una oración que yo había leído mucho, 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 hace mucho tiempo y creo que se me olvidó. Y pues nada, hay que seguir el camino y recordarse este tema. Les agradezco muchísimo si han llegado hasta aquí. Es un placer, un honor estar compartiendo estos datos y espero de verdad que podamos tener una mejor vida nosotros como papás para ofrecer una mejor vida para nuestros niños.